hoy salimos por la ruta 4 hacia el sur y llegamos allí donde confluye con la 25 y encontramos la ciudad de Guichón, una pequeña ciudad del departamento de Paysandú de unos 5.000 habitantes, a 100 kilómetros de su capital departamental, que allí en la ruta 4, junto con la 25 y el empalme de la 90 podemos encontrarlo, y que funciona como un centro de referencia para la zona, tanto si queremos ir hasta los montes del Queguay como si queremos ver otros atractivos que vamos a conocer más adelante por la ruta 25. Y esta ciudad fue fundada tiene dos partes que componen su fundación. Por un lado, la existencia del ferrocarril y de la línea que unía esa parte de Paysandú y Salto, pero también la iniciativa de un poblador de la zona, Teodoro Pedro Guichón, justamente hijo de un francés que había llegado a nuestra región por allá por fines del siglo XVIII, y que el hijo de este francés que llegó, Teodoro Pedro, fue quien promovió de alguna forma lo que hoy es la ciudad de Guichón, pero también en conjunto con la necesidad que había de que la vía férrea pasara y se estableciera una estación. Así que fue que ese es el origen de este pueblo, un origen vinculado a las comunicaciones, pero lo particular de este señor Guichón fue que la división del terreno pasaba por el medio de sus campos, y una parte lo dedicó a lotear y a vender en Paysandú para gente que se quisiera establecer. Y ahí es el origen de 1880, fines de 1880, 1890, del pueblo de Guichón, en parte por esta necesidad que había de que la línea férrea pasara por ahí, y que eso implicó que a Guichón le seccionaran sus campos, pero también por esta iniciativa de que aprovechó esa posibilidad y loteó, y muchas familias, porque este loteo lo hizo con todas las iniciativas publicitarias que se hacían en esa época, que era al mejor estilo Piria lo hizo, de grandes beneficios. Por ejemplo, entregó elementos de labranza, también lo publicitó de forma interesante. Entonces, ese es el origen de lo que hoy es Guichón, y en una posición estratégica importante, y también con un crecimiento que se dio a lo largo del siglo XX, que después obviamente como todos los pueblos que surgieron a raíz del trazado de las vías férreas, cuando en la segunda mitad del siglo XX el tren paraliza su uso y queda nada más que el tren de carga, decae. Pero en la zona de Guichón podemos encontrar varios atractivos en un radio de unos 60, 70 kilómetros a la redonda y poco menos también, que nos hablan, no de la época de la fundación, sino que nos hablan de un siglo XIX, y que después vamos a ver que cuando seguimos por la ruta 25 no solamente nos hablan de un siglo XIX, sino de una antigüedad importante en nuestro territorio. Pero hoy, que nos mantenemos en Guichón y sus alrededores, tenemos algunos sitios que nos muestran cómo lo que permanece de esa zona del siglo XIX, antes de la fundación de la localidad. Y por ejemplo, a 50 kilómetros tenemos unas ruinas de un rancherío de Melchora Cuenca, pareja nada menos que de José Artigas, y con quien tuvo 2 hijos, y está la importancia de esas ruinas por ser un lugar donde vivió Melchora Cuenca, una mujer muy particular en el siglo XIX, y que de alguna forma nos muestra otra historia de cómo vivía la mujer y cómo se tenía que adaptar a las circunstancias tan particulares que le tocaban de la guerra, de criar los hijos prácticamente sola. Y es interesante porque conocer esas ruinas ya nos lleva
a la historia de una mujer en la campaña del siglo XIX, y eso es muy importante porque siempre pensamos en la campaña del siglo XIX poblada por hombres, pero bueno, también había mujeres, y el caso de Melchora Cuenca y su relación con Artigas y su relación también con el medio, o sea, era una mujer que no se quedaba quieta, digamos, y que, como dice Nelson Caula, estaba hecha a caminos, a soles, a intemperie, y que tiene una muy linda historia. Bueno, conocer lo que queda de los restos de donde vivió, lo podemos hacer a unos kilómetros de Guichón nada más. Y también quisiera destacar en esto de conocer estas ruinas, por ejemplo, que no solamente son las ruinas de la casa de Melchora Cuenca que podemos observar en nuestras campañas, hay muchas más ruinas para poner en valor. Entonces, bueno, conocer en el entorno de Guichón estas ruinas, estos restos de piedra que quedaron de esa casa del siglo XIX, donde vivió esta mujer que supo enfrentar las vicisitudes de su época y que supo compartir parte de su vida con Artigas, consideramos que es un paseo interesante porque más allá del medio, de lo que se puede ver, nos despierta a conocer otras historias de nuestra campaña oriental. Y también tenemos algo muy peculiar en el entorno de Guavillú, y es una de esas manchas de palmeras que tenemos en nuestro país, en este caso de Palma Yatay, y es uno de los palmares como formación natural, no están, el hombre y lo que es la extensión de la pradera los ha ido destruyendo, invadiendo, pero en nuestro país, como lo vimos en el este, y acá también en esta zona, tenemos esos manchones de palmeras, en este caso de la Palma Yatay. Entonces es interesante poder conocer también cómo esas formaciones naturales, que son como burbujitas ecológicas que quedan para poder conocer y comprender cómo era ese paisaje natural hace algunos siglos atrás. Y bueno, allí también tuvo lugar una batalla importante allá por 1838, cuando las fuerzas de Rivera se enfrentaron a Oribe y Lavalleja en una batalla importante que se recuerda mucho en la zona y que lleva justamente el nombre de Batalla del Palmar. También conocer los sitios de las batallas nos puede dar una pauta de comprender cómo era la relación de esos hombres con el medio y de cómo esos espacios que hoy están, por supuesto, utilizados para la tarea rural, pero cómo nos pueden, si los apreciamos, si los observamos, si tenemos a alguien del lugar que nos pueda explicar, nos permiten conocer, bueno, que tal vez los puntos de enfrentamiento, los enfrentamientos se daban en algo, por algo en ese punto en particular, sea por la posición de los ejércitos, o sea porque el entorno facilitaba que allí hubiera espacio para una batalla. También en esta zona es importante destacar que hay un museo. Los museos siempre los pensamos en las ciudades, pero nuestro país, si comenzamos a observar, tiene ricos museos, no todos muy conocidos, y están en campaña. Y justamente en esto que estamos, en esta época de auge del turismo interno en los últimos años, es importante ir conociendo también esos museos, y en el entorno de Guichón tenemos un museo en una estancia que se llama El Ancla, que pertenece a la familia de un general de Manuel Benavente de la zona, que participó en varios conflictos, como incluso la triste participación oriental en la guerra de la Triple Alianza, pero que también participó en las últimas contiendas civiles en 1904. Y ese museo en la estancia del Ancla no solamente tiene objetos que representan la historia de Benavente, sino también la historia de la zona, y es una colección interesante que se está en estudio y que muestra desde una colección de objetos de material indígena de la zona hasta algunos de los elementos utilizados en la última revolución en 1904. Entonces es importante ir visualizando estos museos rurales
porque también en ellos hay colecciones muy interesantes que nos pueden hablar de otra época y que muchas veces pasan, no es fácil el acceso en algunos casos, están en manos particulares y pasan desapercibidos, pero es importante ir integrándolos a lo que es el repertorio de atractivos que tenemos en nuestro interior, especialmente porque, bueno, son museos que nos están contando otra realidad. Los museos de la ciudad, que pueden tener muchísimo material de la prehistoria, material de la época de la Guerra Civil, de alguna forma lo trajeron, ¿sí? Y hay una descontextualización. En los museos de campo, del interior, de tierra adentro, podemos ver los objetos de la zona. Entonces ahí ya hay otra contextualización. Por eso me pareció interesante rescatar, bueno, esta posibilidad de que desde Guichón se puede visitar el Museo El Ancla, que actualmente es un museo privado, pero que, bueno, tiene una colección interesante en lo que tiene que ver con el material indígena de la zona, que es una zona que lo vamos a ver el sábado que viene. Se ha encontrado mucho material indígena, lo que es boleadoras, puntas de flecha, pero que también tiene algunos otros documentos pétreos más antiguos. Entonces, esto de conocer las colecciones que muchas veces las estancias guardan, que muchas veces se muestran parcialmente, pero que es importante conocerlas para poder entender muchas veces la zona. Por suerte son varios y están en la última década y media están siendo parte del repertorio de atractivos culturales que tiene nuestro país. Así que, bueno, los dejo por acá por Guichón con estos dos puntos de referencia. Los restos de la casa de Melchor Acuenca, donde, según cuenta la historia, también Artigas estuvo por allí, donde esta mujer de las más importantes en el siglo XIX en cuanto a su forma y su actitud de vida en esa campaña bárbara, como dijera Barrán, y este museo particular, pero que nos muestra un panorama de material de la zona desde la prehistoria hasta la Revolución de 1904, y por eso quiero cerrar justamente con una canción con letra de Marcia Collazo en la voz de Erika Bush sobre Melchor Acuenca, una de las habitantes, diría, ilustres de la zona de Guichón. Vida fue simple y dura, como un sol recién nacido, como un eco de batalla, como una piedra en el río. Tu vida fue un alma ardiendo, allá en purificación, fue sangre y revolución, rejón de lanza guerrera, fue un fuego y una bandera de pobreza y alegría, cuando la noche era día y el dolor pura quimera. Y eras Melchora, Melchora, la de flor y pedregal, la de los ojos en llamas, la mujer del general. Y eras Melchora, Melchora, la de flor y pedregal, la de los ojos en llamas, la mujer del general. Fue el pájaro que posó en el corazón de Artigas, en su valor y en su frente, mientras la tierra gritaba y la muerte te rondaba y la libertad ardía. Eras Melchora, Melchora, cuando la noche era día. Y eras Melchora, Melchora, la de flor y pedregal, la de los ojos en llamas, la mujer del general. Y eras Melchora, Melchora, la de flor y pedregal, la de los ojos en llamas, la mujer del general.
con sus cuchillos helados. Ay, que es amarga la sombra del general desterrado. Ay, que tu nombre me llora, lleva clavada una ortiga, la que el amor desanuda, la que te alumbra y te hiere.